Shalom Uraja, recorremos los días que nos van acercando al Shabbat Kodesh, Be'ezrat Hashem, en esta apasionante primera perashá del Humash Bemidbar, llamada como su libro Bemidbar Sinai. El capítulo inicial registra, decíamos, el censo nacional realizado por Moshe, según lo ordenado por el Todopoderoso, y esta sección concluye señalando que Moshe no incluyó a la tribu de Leví en este censo. Por extraño que parezca, la Sagrada Torá inmediatamente después habla de la instrucción del Todopoderoso a Moshe Rabenu de excluir a los Leviim al contar a la nación. Más adelante, en la Perashá, Hashem le ordena realizar un censo separado de los Leviim. La pregunta que surge de esta secuencia es doble. ¿Cómo supo Moshe que debía excluir a la tribu de Leví si Hashem aún tenía que instruirlo al respecto? Y una vez que Moshe intuyó o de alguna manera supo excluir a Leví, ¿por qué fue necesario que el Todopoderoso emitiera este mandato? Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, un genio del mundo español, explica que cuando la Sagrada Torá registra la instrucción de Hashem a Moshe de excluir a Leví del censo, lo hace para explicar el versículo anterior que dice que Moshe no incluyó a los Leví. Es como si la Torá hubiera escrito: y Moshe Rabenu no incluyó a los Levíim porque Hashem le había ordenado: no cuentes, no censes a la tribu de Leví. Buena explicación. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, explica de manera diferente, afirmando que Moshe comprendió por sí mismo que Leví debía ser excluido del censo. Cuando Hashem le ordenó a Moshe que realizara el censo nacional, designó a un hombre de cada tribu para que ayudara a contar a la gente. Lo vimos en el día de ayer. Eso, Ish Rosh Bet Avotam. Una revisión rápida de la lista de la Torá de estos hombres designados revela que no se designó ningún representante de la tribu de Leví. Moshe entonces entendió que este censo no debía incluir a Leví, y entonces Hashem le confirmó a Moshe que Leví debería ser contado por separado. Rabenu Meyuhaz, como se cita en el trabajo Sha'arei Ha'aron, avanzó un enfoque completamente diferente, alegando simplemente que estos pesukim no están escritos en secuencia cronológica. La base para tal afirmación es el pasaje de Masejet Gitin, que hace referencia a otras secciones bíblicas que le fueron enseñadas a Moshe Rabenu en Rosh Chodesh Nisan, el día en que se consagró el Mishkan. La información contenida en estas 8 secciones fue, por una u otra razón, necesaria para los diversos eventos que tuvieron lugar ese día o para el posterior funcionamiento del Mishkan. Y por lo tanto, Hashem transmitió esta información a Moshe ese día. Una de las secciones nombradas por este pasaje es Perashat Leviim, la sección de los Leviim. Rashi identifica esta referencia como una sección en Perashat Beha'aloteja, más adelante en nuestro Humash, en la que se le ordena a Moshe que realice un ritual especial para consagrar formalmente a los Leviim en su función de servir en el Mishkan. Rabenu Meyuhaz, sin embargo, afirma que la Gemara se refiere a la sección aquí en Perashat Bemidbar que comienza con el mandato de Dios de que Leví sea excluido del censo. Los pesukim siguientes designan a Leví como la tribu asignada para servir dentro del Mishkan, y es a esta designación a la que se refiere el Talmud cuando habla de la sección, la Perashá de los Leviim, que se le enseña a Moshe en Rosh Chodesh Nisan. Como sabemos, el primer pasuk de Sefer Bemidbar, Hashem da una orden de realizar un censo en Rosh Chodesh, este mes que acaba de comenzar para bien y la bendición, exactamente un mes después de Rosh Chodesh Nisan. Por lo tanto, la sección en la que Hashem excluye a los Leviim del censo fue, según Rabenu Meyuhaz, presentada a Moshe un mes antes del censo. Hashem le dijo a Moshe que cuando se contara a Bené Israel, la tribu de Leví no debería incluirse en el censo. Y así fue, sobre la base de esta instrucción que Moshe Rabenu supo, dice Rabenu Meyuhaz, que no debía incluir a los Leviim cuando contó el resto de la nación. El regalo de la Parshanut, queridos amigos, es no las cronologías, sino que podemos mirar antes y después, si nació de Moshe o fue mamash por una orden del Todopoderoso. Que tengamos una excelente jornada. Gracias.